si queremos hablar de compromiso axial, es mandatorio que el paciente tenga dolor lumbar por más allá de 3 meses y que la edad de inicio de esta molestia sea antes de los 45 años. ¿Ya? Una vez saber de que cumplan este primer criterio, pasamos a ver si tienen compromiso radiológico o si tienen el HLA-B27 positivo. Si hubiera una sacroileitis, ya sea por resonancia o por radiografía, más cualquiera una de estas características, como es dolor lumbar inflamatorio, que ya saben cómo es el dolor lumbar inflamatorio, artritis, entesitis, uveitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. Buena respuesta a AINES, que es una característica del dolor lumbar inflamatorio. Historia familiar de espondiloartritis, o sea, en familiares de primer grado. Asociación con el HLA-B27 y está muy relacionado también al PCR elevado. Entonces, sacroileitis, ya sea por resonancia o radiografía, más una de todas estas características. Y la otra es que el paciente tenga dolor lumbar más de 3 meses, inicio antes de los 45 años, con un HLA-B27 más dos de estas características. Que tenga una sacroileitis por imagen, o sea, que haya una inflamación activa en la resonancia, que sea altamente sugestivo de sacroileitis, o que haya una sacroileitis radiográfica, de acuerdo a los criterios de Nueva York. Esto lo vamos a revisar más adelante. Ya, eso es criterios de clasificación para espondiloartritis con compromiso axial. En tanto, para el compromiso periférico, el paciente solo tiene que tener artritis o entesitis o dactilitis, más psoriasis, uno de estos, ¿no? Psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, antecedente de una infección, HLA-B27, uveitis o sacroileitis por imagen, ya sea radiográfica o resonancia. O también que tenga dos de estas, ¿no? Que no son criterios mayores. Artritis, entesitis, dactilitis, historia de enfermedad inflamatoria intestinal en el pasado, historia familiar de espondiloartropatía, eso también es un punto. Cualquiera, dos de estas más artritis o entesitis o dactilitis. Ya, esos son los criterios para las espondiloartritis en general. Y bueno, la forma clásica de reconocerlas era dividiéndolas, ¿no? Como espondilitis anquilosante, psoriásica, reactiva y la enteropática. Cada una de estas que las vamos a ir desarrollando. El día de hoy hablaremos de espondilitis anquilosante, pero estas otras las vamos a ir desarrollando en las siguientes clases. Por ejemplo, el género es importante solamente en la espondilitis anquilosante. Tiene mayor predilección por el género masculino en una relación de 2 a 3 a 1 y en las demás es 50-50. El inicio de la enfermedad es muy importante. Las espondiloartritis son en personas menos de los 45 años, todo el grupo etario, ¿no? Por lo general. Va a variar, depende de la literatura, ¿no? Por ejemplo, en esta nos dice espondilitis anquilosante antes de los 40, la psoriásica entre los 35 y 55, la reactiva entre los 20 y 40, y a cualquier edad la enfermedad, la artropatía enteropática. ¿Qué otro punto importante es la sacroileitis o espondilitis? Quienes están al 100% relacionadas a sacroileitis es la espondilitis anquilosante. En las demás puede haber, sí, pero el porcentaje es menor y no es mandatorio. Ahora, lo otro es importante. Si tuviera una sacroileitis y esta es simétrica en la espondilitis anquilosante y en la enteropática. En la psoriásica y en la reactiva puede haber sacroileitis asimétrica.
El compromiso periférico, ¿para quiénes es importante? Para la psoriásica y la reactiva, porque la anquilosante, habíamos dicho que sobre todo su compromiso es axial. Claro que hay un 25% que puede ser artritis periférica. Y en el caso de la artropatía enteropática, entre un 5 al 20%. La distribución, les dije que era importante, la espondilitis anquilosante tiene una distribución axial, columna y sacroiliacas y miembros inferiores. Pocas veces la espondilitis anquilosante da compromiso en miembros superiores. Eso hay que tenerlo en cuenta. La psoriásica es muy variable, puede imitarte una artritis reumatoide, ¿ya? No tiene una distribución establecida. La reactiva, sobre todo, es miembros inferiores y la enteropática, muy variable. La positividad con el HLA-B27 está muy relacionada a la espondilitis anquilosante, sin embargo, no hay ausencia en los otros tipos de espondiloartritis. Por ejemplo, claro, tienen un menor porcentaje, pero pueden tener positividad. Pero en quien es más mandatorio es en la espondilitis anquilosante. La uveitis, que es con el compromiso ocular, está mucho más relacionado a la artritis reactiva. Muy pocas veces con la espondilitis anquilosante, un 0,40%, es muy variable. La artritis psoriásica y la enteropática va desde un 20 a menos del 15%. Ok, estos son los 4 grupos grandes que vamos a ir viendo. El día de hoy hablaremos de espondilitis anquilosante. Esos son los puntos que vamos a tratar. Y bueno, tenemos que entender que la espondilitis anquilosante, de todo este grupo de espondiloartritis, es la más común. La característica es un compromiso articular inflamatorio crónico que afecta sobre todo al esqueleto axial y articulaciones sacroiliacas. Puede haber compromiso periférico, como lo habíamos visto en el cuadrito anterior, pero muy poquito. Síntomas extraarticulares también, pero no es lo más característico. ¿Cómo se presenta, no? Ya sabemos que es un dolor de tipo inflamatorio, que calma con la actividad, empeora con el reposo, hay rigidez a nivel de la columna lumbar, calma con AINES, entre todas las características inflamatorias que conocemos. El desarrollo de la espondilitis anquilosante radiográfica se da solamente en 1 a 2% de los casos que tienen HLA-B27 positivo, y esta enfermedad eh, es altamente discapacitante porque llega a soldar toda la columna en fases avanzadas y no permite que el paciente pueda moverse, ¿no? Es como que tuviera toda la columna soldada y ello le puede llevar a una discapacidad y reducción en la calidad de vida si es que nosotros no reconocemos esta enfermedad de forma oportuna o lo tratamos adecuadamente. Entonces, hay algunos hitos, ¿no? que hay que reconocer en la espondilitis anquilosante. Por ejemplo, el sexo, el dolor en el esqueleto axial en pacientes varones menos de 45 años. Si ustedes encuentran esas características, sospechen de esta patología y traten de ir buscando más signos, ¿no? Ahora, en cuanto a la epidemiología, la prevalencia, hay pocos estudios en Latinoamérica, sobre todo los estudios son europeos, americanos y orientales. En Europa se dice que tiene una prevalencia de 238 casos por cada 100.000 habitantes. En América del Norte, 319 casos por 100.000 habitantes. Y en Asia, 167 casos por 100.000 habitantes. La incidencia global es de 3,1 por 100.000 personas al año. La raza tiene que ver, sobre todo aquellos que tienen la asociación con el HLA-B27 positivo, que se ha visto sobre todo en personas de raza blanca, ¿no? Que tienen hasta en un 90%. En tanto que los afroamericanos y los japoneses, la positividad del HLA-B27 es menos del 1%.
Hay un pico de prevalencia, sí, y eso varía de acuerdo al sexo. En las mujeres entre los 35 y 44 años y en los varones entre los 45 y 54 años. Pico de prevalencia, ¿no? Pero inicio de síntomas es antes de los 45 años. Ojo. Ahora, el sexo, habíamos dicho que era mucho más frecuente en el sexo masculino, con una relación de 2 a 3 a 1 a favor de los varones. De todas las enfermedades que hemos visto, quizás las espondiloartritis es las que tienen al sexo masculino dentro de su predilección. En cambio, las otras que hemos visto, habíamos visto que el sexo femenino era el que preponderaba, ¿no? Ahora, la asociación del HLA-B27 tiene que ver con la raza, pero también tiene que ver con el antecedente familiar. Por eso era muy importante dentro de los criterios, consideraban el antecedente familiar, sobre todo de primer grado. ¿Y cómo se relaciona el HLA-B27? En gemelos idénticos, hasta en un 60%, ¿no? Tienen positividad. Pero en hermanos, padres, eso va disminuyendo un 15%, y con respecto a los abuelos, en un 5%. Entonces, los gemelos idénticos tienen más chance de tener ambos positividad para el HLA-B27. La patogenia de la espondiloartritis, sobre todo axial o espondilitis anquilosante, tiene que ver con una falla en la presentación de los antígenos, en las células presentadoras de antígenos. Hablamos de las células dendríticas y de los macrófagos. ¿Qué pasa? En el retículo endoplásmico presentan este HLA-B27, pero ese HLA-B27 está aberrante. Hay varias formas de desencadenar este tipo de compromiso del esqueleto axial. Por ejemplo, cuando este gen HLA-B27 aberrante, que está en las células presentadoras de antígenos, se expone a los receptores natural killer de la interleuquina 3DL2, que están en los linfocitos CD4. ¿Qué ocurre? Cuando hay esa unión, lo que hacen es favorecer a la producción de interleuquina 17. Favorece y hace una sobreproducción de citoquina interleuquina 17, que más adelante vamos a ver en qué está relacionada, ¿no? Luego, la otra forma es mediante la inmunidad adaptativa también, pero un HLA-B27 que está en la célula presentadora de antígenos despierta algunos péptidos artritogénicos del HLA-B27 cuando están en contacto con las células CD8. Y esta unión también va a desencadenar que se produzca de forma aberrante o sobreproducción de interleuquina 17. La otra forma es con la respuesta al estrés del retículo endoplásmico, que va a producir que se produzca de forma masiva la interleuquina 23. Y esta interleuquina 23 tiene un rol muy importante, porque también la sobreproducción de interleuquina 23 está favorecida por el tema de la disbiosis, que es la alteración de la flora bacteriana a nivel intestinal por influencia microbiana. También hacen de que se produzcan en mayor cantidad estas citoquinas proinflamatorias, como es la interleuquina 23, así como otras influencias genéticas que hacen que haya hiperproducción de la interleuquina 23. Esta interleuquina 23 y la interleuquina 17 y la interleuquina 22 tienen un rol muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo, para la producción de entesitis se ha visto que tienen un rol importante la presencia de la interleuquina 17 y de la 23. Para la osteoproliferación tiene un rol importante la interleuquina 22, y para la destrucción ósea el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 17. Para la producción de sinovitis
sobre todo periférico, está el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 17. Y para la inflamación intestinal está la interleuquina 17 y el factor de necrosis tumoral alfa. Se ha visto que tanto la interleuquina 22, la 17 y el factor de necrosis tumoral alfa, que tienen que ver con la osteoproliferación y la destrucción ósea, están muy relacionados con el daño estructural, que más adelante vamos a verlo. ¿Ok? Bueno, entendido esta patogenia de todas las espondiloartritis axiales, vamos a ver cómo es el proceso, ¿no? De la centesitis y el daño a nivel vertebral de la espondilitis anquilosante. Esta primera imagen corresponde a una vértebra normal. Luego, cuando empieza el dolor lumbar, inflamatorio, bueno, empieza la inflamación que está muy relacionada con la presencia del factor de necrosis tumoral. Si nosotros prolongamos esta inflamación y no la cesamos, empiezan a haber erosiones donde hubo inflamación. Y esa está muy relacionada con la catepsina K y con la matriz de la metaloproteinasa 1. Si empiezan a haber erosiones, luego el organismo va a tratar de reparar, hacer un reparo óseo y empieza a la formación de los sindesmofitos, los cuales van a generar los puentes óseos a nivel de la columna, con lo cual van a tener que soldar toda la columna, ¿no? Estos sindesmofitos están muy relacionados a las proteínas morfogenéticas están muy relacionados con las proteínas morfogenéticas del hueso, ¿no? Por la vía. Entonces, es así como se va formando el daño a nivel del esqueleto axial. Y este daño, pues, no ocurre en meses, no ocurre en días, ocurre en años, ¿no? Por lo menos unos 5, a partir de 5, 10 a 15 años de enfermedad. Entonces, en la espondilitis anquilosante hay manifestaciones clínicas importantes, mandatorias. Dentro de ellas, el dolor lumbar inflamatorio, que ya muchas veces lo hemos hablado, pero vamos a recordarlo. El inicio antes de los 45 años para otras literaturas y para otras antes de los 40, en promedio. El inicio es insidioso. Lo que sí es mandatorio es que el tiempo del dolor sea más allá de 3 meses. Puede haber rigidez articular, sí, lo que es característico del dolor inflamatorio más allá de 30 minutos. Puede estar asociado a dolor nocturno, es muy común. El ejercicio mejora el dolor, que es también característica inflamatoria. Puede haber dolor a nivel de la articulación sacroiliaca, que es muy frecuente. La movilidad de la espalda o de la columna puede ir perdiéndose progresivamente. La expansión torácica también puede ir disminuyendo. Más adelante vamos a ver cómo valoramos la movilidad de la columna y la expansión torácica. ¿Puede haber un déficit neurológico? Sí, pero es muy inusual, a diferencia del dolor mecánico, ¿no? Que está, generalmente el dolor es agudo, puede darse a cualquier edad. Los síntomas de duración son menos de un mes. Puede haber rigidez articular menos de 30 minutos. Generalmente no está relacionado a dolor nocturno. El ejercicio empeora el dolor y calma el reposo. El compromiso sacroiliaco no está presente y tanto la movilidad como la expansión torácica está normal. Y en caso de que haya, por ejemplo, una hernia del núcleo pulposo que esté comprimiendo, puede haber déficit neurológico, ¿no? Pero a nivel del dolor inflamatorio lumbar es poco probable. Ahora, uno era el dolor lumbar de tipo inflamatorio. Lo otro es el compromiso, la distribución. El compromiso es axial y periférico hasta en un 30% de los pacientes. Entonces, miren este esqueletito. Cuando hablamos de
compromiso axial, hablamos de columna, cérvico, dorso, lumbar y sacroiliacas. Ahora puede haber entesis, lo que está en amarillo, ¿no? Ahora a nivel de la pelvis, rodillas y tobillos, ¿no? Miembros inferiores. Acá el tendón de Aquiles, el tendón rotuliano, las crestas ilíacas, anterosuperiores, posterosuperiores, ¿no? Y el compromiso articular, si es que hubiera, que es muy poco probable, dense cuenta que es sobre todo en miembros inferiores, rodillas, tobillos y pies, ¿ya? Y lo característico es de que si hay un compromiso articular, sea una oligoartritis asimétrica en miembros inferiores. ¿Hay compromiso en tesis? Sí. Si hubiera un compromiso axial, generalmente hay un 30-50% que haga un compromiso de entesitis. La entesitis aquilea se da en un 16.9% de los pacientes y si se dan cuenta en esta imagen, el, el tendón de Aquiles del lado izquierdo está mucho más engrosado en comparación con el lado derecho, ¿no? Esa es la distribución. Ahora, ¿cómo valoramos la entesis? Hay un índice clinimétrico que se llama el score de Masses, ¿ya? ¿Qué incluye? Incluye 13 regiones, que ahora las vamos a repasar, y tienen una puntuación, ¿no? Tanto derecha como izquierda, solo si está presente o ausente. La puntuación va del 0 al 13. Por ejemplo, ¿qué entesis pueden estar comprometidas? La primera entesis costocondral, la unión costocondral, la primera y la séptima. Luego está la espina ilíaca anterosuperior y la cresta ilíaca. En la parte posterior está la espina ilíaca posterosuperior y el proceso espinoso lumbar de la quinta lumbar. Esos son los 13 puntos que tenemos que ir marcando si está presente o ausente para el score de masas. ¿Hay manifestaciones clínicas extraarticulares? Sí, aunque no es lo característico, pero sí se han descrito. Pueden haber síntomas constitucionales como febrícula, fatiga, pérdida de peso. La uveitis anterior, aunque no es muy característico de la espondilitis anquilosante, es más característico de la artritis reactiva, pero puede haber, y cuando hay, eso sí es una urgencia. ¿Cómo lo podemos reconocer? Dolor, ojo rojo, doloroso, disminución de la agudeza visual, fotofobia. Generalmente es de tipo unilateral y nos tiene que llamar la atención si este proceso es recurrente. Generalmente los síntomas desaparecen luego de las 4 a 8 semanas. Otras manifestaciones extraarticulares poco frecuentes están las manifestaciones cardíacas. Es mandatorio recordar que las espondilitis anquilosantes, sobre todo, es aquella patología en la cual tiene un riesgo cardiovascular incrementado sobre la población general. Entonces hay que controlar los factores de riesgo cardiovascular en estos pacientes. Se han descrito trastornos de conducción como los bloqueos cardíacos, problemas de cardiomegalia, pericarditis e infarto agudo del miocardio hasta un 4.4%. Las manifestaciones pulmonares, si bien es cierto, son poco probables, se presentan luego de los 20 años de enfermedad y puede generar una fibrosis pulmonar lenta progresiva. Las manifestaciones renales generalmente no es lo característico, pero si es que se presentaran, pueden estar relacionadas con amiloidosis renal, nefropatía por IgA, que la verdad es poco frecuente. Las manifestaciones neurológicas, que no es lo común, puede manifestarse cuando hay un síndrome de cola de caballo o radiculopatías, pero
en estadios avanzados cuando hay compresión vertebral sobre la, eh, sobre el, sobre la, en la columna vertebral. Bueno, en la evaluación clínica, esta imagen es la postura de un paciente con espondilitis anquilosante en estadios avanzados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver, no? La postura. Vamos viendo que van teniendo la pérdida de la postura con el curso de la enfermedad. Tienen una hipercifosis marcada. A nivel cervical, lo que se puede ver es que hay limitación para la rotación cervical, tanto lateral como para la flexión. Tienen esta posición, sobre todo como flexión cervical. Es importante hacer la medición de la distancia desde el occipucio hasta la pared y también la distancia del trago, ¿no? Del pabellón auricular, del trago, hacia la pared, ¿no? Generalmente están incrementados. La movilidad de la columna lumbar, ya conocemos el test de Schober, que tiene que ver con la flexión lumbar, ¿no? Un test de Schober es positivo cuando hacemos la primera medición a nivel de las espinas ilíacas, ponemos un primer punto de reparo en la intersección con la columna lumbar, luego medimos 10 centímetros hacia arriba y hacemos otra marcación. Luego pedimos al paciente que haga una flexión lumbar. Si en esa flexión lumbar, entre los dos puntos que hemos marcado, no incrementa más de 15. Lo normal es que normalmente cuando nosotros que estamos bien lo hacemos, incrementamos más de 15 centímetros. Pero en estos pacientes incrementan menos de 15 centímetros. Así es de que hablamos de un test de Schober positivo. Otro punto importante es también la distancia de los dedos al piso, que es pidiéndole al paciente que haga una flexión lumbar máxima y medimos qué distancia hay entre los dedos hacia el piso. La otra forma que tenemos que ver en estos pacientes tiene limitación en la expansión torácica. Entonces, ¿cómo medimos? En el caso de los varones, la cinta métrica la ponemos a nivel del cuarto espacio intercostal, por encima de los pezones, y en el caso de las mujeres, a nivel cifoesternal, por debajo de las mamas. Por ahí tiene que ir nuestra cinta métrica. ¿Y cómo hacemos? Pues primero ubicamos nuestra cinta métrica, medimos la inspiración máxima, pedimos al paciente que inspire profundamente, tomamos la medida y luego pedimos que haga una expiración máxima forzada y ahí vemos cuánto ha incrementado desde la inspiración máxima hasta la expiración máxima forzada. Esos valores nos van a ayudar para un índice que vamos a ver más adelante, que es el BASMI. Ahora, la distancia de los dedos al piso tras la flexión lateral también es otro punto, ¿no? Como se dan cuenta, el primer punto es estando el paciente de pie con las manos a los costados y luego le pedimos que haga una flexión lateral máxima y vemos cuánto recorre, ¿no? Del primer al segundo punto. Estos puntos nos van a ayudar para poder hacer un índice de clinimetría que lo vamos a ver más adelante. El diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La espondiloartritis axial, sobre todo, tiene dos fases, ¿no? Una fase no radiográfica y una fase radiográfica. Generalmente al inicio hay solamente dolor lumbar y se puede encontrar una sacroiliitis por resonancia. Sin embargo, si nosotros pedimos una radiografía, probablemente esté normal o tenga la apariencia de que está normal. Luego, en el tiempo, a este dolor lumbar inflamatorio se añade la fase radiográfica, donde ya encontramos
las lesiones de la sacroileitis. Y luego cuando en estadios avanzados, cuando ya hay fusión, luego de la fase inflamatoria, las erosiones, viene la formación de sindesmofitos o puentes óseos a nivel asociados al dolor lumbar, y esa es la fase casi terminal de la enfermedad, ¿no? Entonces, si se ven a lo largo del tiempo, esto dura años, desde que empieza el dolor lumbar hasta la formación de los sindesmófitos. Entonces, un diagnóstico definitivo de espondilitis anquilosante requiere dos características. Uno, que haya la presencia de sacroileitis definitiva, ya sea grado 2 bilateral, o si es unilateral, tiene que ser por lo menos grado 3. Ahorita vamos a ver cómo son los grados para reconocerlos radiográficamente y mediante resonancia. Entonces, nosotros hacemos el diagnóstico de la espondiloartritis axial cuando haya sacroileitis bilateral, grado 2 o más, o grado 3 unilateral. Entonces, esto es un score para ver la sacroileitis, los grados. Lo normal es que veamos que los espacios articulares a nivel sacroiliaco se respeten. Cuando hay un borramiento del margen articular, hablamos de grado 1. Cuando ya vemos algunas erosiones, esclerosis yuxtaarticular a nivel sacro o ilíaco, ya hablamos de un grado 2. Cuando vemos una esclerosis muy manifestada yuxtaarticular, con numerosas erosiones, con engrosamiento del espacio articular y con una posible anquilosis, ya estamos hablando de grado 3. Y cuando hablamos de grado 4, hablamos de una completa anquilosis. ¿Cómo lo traducimos esto en imágenes? Aquí vamos a ver. La primera imagen, si se dan cuenta, el espacio articular a nivel sacroiliaco está respetado, se puede evidenciar sin problemas. En el grado 1 ya hay un ligero borramiento de los márgenes corticales, sobre todo en el tercio inferior, ¿no? Hay un ligero borramiento en ambas articulaciones sacroiliacas. El grado 2 ya no solamente ah, hay esclerosis en ambas articulaciones, y pueden haber una o dos erosiones óseas. Bueno, la imagen es muy pequeñita como para mostrarles las erosiones. Pero en el grado 3 ya hay las erosiones son múltiples y la esclerosis es marcada de la articulación sacroiliaca, y también puede haber un ensanchamiento de la articulación, ¿no? De modo que los márgenes articulares ya se van borrando, ya no se ve con claridad como en la primera imagen. Y en la imagen 5, que es el grado 4, prácticamente está fusionado el sacro con el ilíaco. No se ve el espacio articular. Esos son estadios avanzados. Entonces, para el diagnóstico, grado 2 bilateral o grado 3 unilateral. A más, ¿no? Antes que eso, puede ser solamente sospecha. Esta es la imagen de la columna lumbar, que le llaman la imagen en caña de bambú. Cuando los sindesmofitos ya han hecho un reparo óseo después de la inflamación, las erosiones, forman nuevo hueso y producen sindesmofitos, ¿no? Puentes óseos, lo cual van a soldar la columna y van a dar la apariencia de la caña de bambú, como está aquí en la imagen. Bueno, las lesiones de las espondilitis anquilosantes en la resonancia, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Hay imágenes que son sugerentes de enfermedad inflamatoria activa y hay otros que son sugerentes de enfermedad crónica inflamatoria. Por ejemplo, las lesiones que encontramos en la fase activa, está, por ejemplo, el edema de la médula ósea, las capsulitis, la sinovitis y la entesitis. Y las lesiones por enfermedad crónica ya nos habla esclerosis, donde ya no podemos hacer nada, ¿no? O mucho.
esclerosis, erosiones, depósitos de grasa, los puentes óseos y la anquilosis, ¿no? En la resonancia, por ejemplo, a nivel de la médula ósea, podemos ver la sacroileitis, ¿no? ¿Y cómo la diferenciamos? Con algunas características como esclerosis subcondral, erosiones y depósitos de grasa. La sinovitis y el compromiso de la cápsula articular, la verdad es muy poco frecuente verlo en estos tipos de pacientes, pero cuando hay los podemos encontrar como puentes óseos o como anquilosis. Y el compromiso de los ligamentos, lo que conocemos como entesitis, tiene que ver con inflamación a nivel de la inserción del tendón o el ligamento en el reparo óseo, ¿no? Y se ve como una degeneración del ligamento o del tendón a nivel de la resonancia. Esta imagen, bueno, estas dos imágenes, la primera es la imagen en STIR con supresión grasa y la otra es la imagen en T1. Las flechas gruesas, lo que nos hace ver en la imagen en STIR es edema óseo, ¿no? Que es más hiperintenso en STIR e hipointenso en la secuencia T1, como veíamos también en las resonancias de músculo, ¿no? Este, Luego, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver también los depósitos de grasa que se ven mucho mejor en la secuencia de T1 como una señal hiperintensa. Aquí donde está el asterisco, ese es un depósito de grasa luego de un proceso inflamatorio. En cambios postinflamatorios se producen los depósitos de grasa. Luego, ¿qué otros cambios podemos ver? Son las erosiones. Aquí donde están las flechas delgaditas, por ejemplo, en el STIR se ve una erosión y aquí en la secuencia T1 también vemos dos erosiones, ¿no? Sobre todo a nivel sacro izquierdo. Y en los casos en los que hay más de una lesión inflamatoria, ya sea edema de médula ósea, depósitos de grasa o erosiones, en, en más, en una gran lesión periarticular, en un solo corte, hablamos de que, o sea, en este solo corte, si vemos más de una lesión inflamatoria, como es el caso de esta imagen, estos hallazgos son muy sugestivos de espondiloartritis axial. Y esta otra es una resonancia de columna donde vemos en la primera imagen, vemos que en las esquinas vertebrales, ¿no? Hay un aumento de la señal, ¿no? Hiperintensidad en T1, lo cual nos habla de depósito graso, ¿no? En cambio, en STIR, si nosotros vemos esta hiperintensidad, nos habla sobre todo de edema de médula ósea. Y por lo menos tenemos que encontrarlo en más allá de 2 vértebras, ¿no? Para que sea sugestivo de una espondilitis anquilosante. Bueno, anteriormente les había hablado sobre los criterios de Nueva York para poder hacer el diagnóstico de espondilitis anquilosante. El diagnóstico es definitivo si nosotros tenemos sacroilitis unilateral grado 3 o 4 o bilateral grado 2, desde 2 a 4, ¿no? Y cualquiera de estos criterios clínicos, ya sea una lumbalgia de al menos 3 meses de duración, de tipo inflamatoria, una limitación de la movilidad de la columna vertebral, quiere decir de un test de Schober positivo, más una limitación para la flexión lateral o disminución en la expansión del tórax, ¿no? Lo que medíamos y pedíamos al paciente que haga una inspiración máxima y luego haga una expiración máxima, pues eso se mide según estos índices de actividad. Por ejemplo, el BASMI es aquel que nos mide la capacidad funcional. El BASDAI es un score de actividad para espondilitis anquilosante
Y también la apreciación global del paciente nos ayuda a ver la actividad, en tanto que la función se ve mediante el BASFI, con F de función, que es un índice funcional de la espondilitis anquilosante, y el otro que también es el HAC, que es un cuestionario de capacidad funcional de las espondiloartropatías, para ver cómo afecta, entendiendo de que esta es una enfermedad altamente discapacitante. El BASMI es aquel que nos ayudaba a ver la movilidad, ¿no? Con M de movilidad. ¿Qué es lo que nos ayuda a ver el BASMI? ¿Qué características toma? ¿Se acuerdan que al inicio les mostré unos gráficos de cómo se medía la flexión lateral lumbar, que era importante medir la distancia trago-pared, hacer el test de Chauvet? La rotación cervical también es importante aquí y la distancia intermalleolar. Pues eso nos va a ayudar para ver la severidad. Por ejemplo, la flexión lateral lumbar, si es más de 10 centímetros, es un compromiso leve, si es moderado de 5 a 10 y si es severo, menos de 5 centímetros, ¿no? La distancia trago-pared, si es menos de 15 centímetros, tiene un compromiso ligero, de 15 a 30 moderado y más de 30 centímetros severo, ¿no? Entendiendo que el cuello está flexionado. Ahora, la distancia, el test de Chauvet, bueno, habíamos dicho que desde los 10 puntos tenía que subir por lo menos 5, es lo normal cuando hacía la flexión lumbar. Pero si sube más de 4 centímetros, habla ligero. Si sube de 2 a 4 centímetros, moderado, y si sube menos de 2 centímetros, el compromiso es severo. La distancia intermalleolar, ¿cómo se toma? Se le pide al paciente que primero esté parado con los tobillos juntos y luego los vaya separando lo más que pueda. Entonces, la distancia que más pueda, nosotros hacemos la medida entre el maleolo interno de un lado con el maleolo interno del otro lado. Si esa distancia es más de 100 centímetros, compromiso leve, de 70 a 100 centímetros, compromiso moderado, y menos de 70 centímetros, compromiso severo. ¿Ya? La rotación cervical, ¿no? Que es hacer una rotación cervical tanto derecha como izquierda. Lo normal es más de 80 grados, pero si el paciente tiene más de 70 es leve, de 20 a 70 es moderado y menos de 20 grados es severo. ¿Ah? Y de acuerdo a eso, nosotros clasificamos donde más puntaje haya tenido el paciente, ¿no? Se ha tenido, por ejemplo, en la flexión lumbar, grado moderado, test de Chauvet moderado y la distancia intermalleolar moderado. Y la distancia trago-pared, aunque no creo, ligero, se toma como compromiso moderado. El otro índice de actividad es el BASDAI, con A de actividad. Esto es un cuestionario de 6 preguntas donde se le pide al paciente que marque, ¿no? ¿Cómo le ha afectado la última semana? Por ejemplo, la fatiga, el cansancio. Luego, ¿cómo puede describir usted el nivel de compromiso a nivel del cuello, la espalda o las caderas? El dolor, ¿no? ¿Cómo lo ha tenido en la última semana? Paciente se le pone la escala del 0 al 10, donde 0 es ninguna molestia y 10 es muy intensa. Y así son estas 6 preguntas. En el caso del 5 y el 6, que tienen que ver con el tema de la rigidez articular, cuando se levanta, ¿no? Se toma un promedio. Por ejemplo, en el número 5, el paciente le parece que tiene una rigidez matutina de 4. Y el número 6 le parece que tiene 6. Entonces saco el promedio entre 4 y 6, sería 5. Entonces ese 5 lo sumo con cada uno de los puntajes que haya marcado el paciente entre el número 1 al número 4.
Entonces, imaginemos que aquí el paciente ha marcado 4, 4, 4, 4. Serían 4 por 4, 16, más 5 puntos del promedio del 5 y 6, serían 21. Esos 21 lo divido entre 5. 4 y estos dos se consideran como 1, entre 5. Ese puntaje 21 entre 5 más o menos sale 4, ¿no? Si es menos de 4, es inactiva o enfermedad moderada. Si no sale mayor e igual que 4, hablamos de enfermedad activa. En el caso eh, supuesto que hicimos, nos salió 4, o sea, mayor e igual que 4. Hablamos de una enfermedad activa. Esto no habla de actividad leve, moderada o severa, solamente hay actividad o no hay actividad. Y el otro, que es el índice funcional de la espondilitis anquilosante, también es un score de 10, es un cuestionario de 10 preguntas, también que tiene que marcar del 0 al 10, entendiendo que 0 es fácil y 10 es imposible. Hay algunas preguntas como, por ejemplo, ¿qué tan difícil le ha sido en la última semana ponerse los calcetines o medias sin ayuda? Entonces el paciente le va poniendo un score. Y a ese score le sacamos el promedio, sumamos y lo dividimos entre 10. Y ese es el score de actividad funcional. Ahora, el manejo, ¿cómo hacemos? Hay algunas medidas generales que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, ver qué manifestaciones son las que están, qué está pasando el paciente, si hay compromiso axial, periférico, entesis, hay algún compromiso extraarticular, cómo están los síntomas, si son leves, moderados, severos, y cómo es su estatus clínico, ¿no? Si tiene alguna medicación concomitante, la edad, el sexo, algunos factores psicosociales. Luego, ver la actividad de la enfermedad, monitorizar la enfermedad, viendo la historia del paciente, los parámetros clínicos, algunos test de laboratorio y algunas imágenes si es que ameritarían, ¿no? Ver la severidad para iniciar el tratamiento. Lo inicial en estos pacientes es dar tanto un tratamiento de tipo no farmacológico, o sea, es decir, hacer ejercicios, ya sea de forma individual o grupal, terapia física, es muy importante considerarlo. Luego, si hubieran manifestaciones extraarticulares o algunas comorbilidades, es importante que el reumatólogo pregunte, ¿no?, por factores de riesgo cardiovascular y osteoporosis, entendiendo que estos pacientes tienen un riesgo incrementado de enfermedad cardíaca y hay riesgo de infarto agudo del miocardio por solo tener espondilitis anquilosante, sin algún otro factor asociado, ya sea sedentarismo, obesidad, dislipidemia, lo que normalmente es en la población general. Ellos, por tener solamente espondilitis anquilosante, ya tienen un riesgo incrementado para infartos al miocardio, así es de que hay que tomarlos en cuenta. Luego, lo otro es el uso de AINES. Los AINES, como es una enfermedad inflamatoria, tienen un rol importante. Dentro de los AINES es preferible usar los COXIB, celecoxib, etoricoxib, para manejar el tema del dolor y de la rigidez, ¿no? Sin dejar de lado o sin olvidar de que el abuso de AINES también nos puede dar algunos riesgos, ¿no? Riesgos renales, gastrointestinales, úlceras gástricas y también los AINES tienen riesgo cardiovascular, ¿no? Y a nivel renal, insuficiencia renal. Luego, analgésicos se pueden usar, sí, del tipo de los opioides. El paracetamol también se puede usar y de los opioides, por ejemplo, podemos usar el tramadol, sí, en caso de que los AINES, el tratamiento con AINES no sea suficiente. Ahí podemos añadirle estos analgésicos.
Ahora, el uso de los corticoides se sugiere usarlos solamente inyectados, no infiltrados localmente. El uso de los corticoides de forma sistémica, así como lo usamos para artritis reumatoide, el lupus, en estos pacientes no ha tenido una evidencia muy fuerte que nos lleve a recomendarlos. Entonces, los corticoides no están recomendados, solamente los locales, los infiltrados. Ahora, el uso de los fármacos modificadores de enfermedad, dentro de estos solamente hay dos que nos han ayudado, el metrotexate y la sulfasalazina, pero generalmente los usamos para compromiso periférico. Si hay un compromiso axial, columna, ahí no pierdan el tiempo usando metrotexate ni sulfasalazina, ahí tienen que usar un biológico, ¿ya? Y de los biológicos, los que están recomendados son los anti-TNF, para pacientes con alta enfermedad de la actividad, con alta actividad de la enfermedad. Y en caso de que un anti-TNF como el etanercept, digamos, no sea efectivo, puedo cambiar a otro anti-TNF. Puedo cambiar infliximab, puedo cambiar a adalimumab, tratando de buscar el beneficio, ¿no? Sobre todo porque se ha visto que estos anti-TNFs, los pacientes les va bien los primeros 6 a 12 meses y después tienen una pérdida de la tolerancia. Entonces, por esa pérdida de la tolerancia, cuando hablo de pérdida de tolerancia, es que quizás la misma dosis ya no les hace el mismo efecto. Entonces, van teniendo pérdida de la tolerancia y ahí es el punto donde tenemos que cambiar a otro anti-TNF. Y la recomendación quirúrgica, ya sea una artroplastía total de cadera, alguna osteotomía correctiva a nivel de la columna, hay que considerarla en estadios avanzados, ¿no? Donde haya por ejemplo, una columna en caña de bambú que esté limitando o discapacitando al paciente, o en la caderita cuando ya se haya soldado por completo y tenga mucho dolor, limitación para caminar, ahí se puede plantear la opción quirúrgica, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen también riesgo alto de osteoporosis, así es que pueden tener fracturas vertebrales por osteoporosis, ¿no? Y en resumen, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Educación, ejercicio físico, rehabilitación, ya sea de forma individual o en grupos. Para todos, AINES, si hay un compromiso axial, de frente anti-TNF. Si hay un compromiso periférico, ahí me puedo permitir usar un inmunosupresor, ya sea sulfasalazina o metrotexato. Sobre todo en las espondiloartritis usamos más sulfasalazina, de dosis de 2 a 3 gramos por día. Las pastillas vienen de 500 y el uso de los corticoides no son sistémicos, sino son de forma local, ¿ya? Y en casos en los cuales haya refractariedad o no haya muy buena respuesta a estos DARMES, podemos usar también biológicos en compromiso periférico, pero no es de inicio como en el compromiso axial. Todo el tiempo también podemos añadir, si no es suficiente con los AINES, también podemos añadir analgésicos del tipo paracetamol y algunos opioides. Y el tema de la cirugía solamente en algunos casos específicos, ¿no? Un momentito. Ya, este es un algoritmo terapéutico, por ejemplo, ¿no? Si nosotros podemos empezar, si hay dolor lumbar inflamatorio, si hay compromiso axial de frente, usamos un anti-TNF, ¿no? Si es que hay dolor lumbar, son menos de los 3 meses todavía, podemos usar AINES, ¿no? Podemos empezar con un AINE, si no es suficiente un AINE, podemos usar hasta 2 AINES a la máxima dosis tolerada.
entendiendo y teniendo cuidado con los efectos secundarios, ¿no? Renales, gastrointestinales y cardiovasculares. Luego evaluamos a las 2 a 4 semanas de iniciado estos dos AINES. Si no hay buena respuesta, cambiamos a otros AINES, ¿no? O podemos añadir paracetamol o opioides. Si con esos dos AINES nos va muy bien, continuamos y tratamos de reducir las dosis, ¿ya? Pero si ya tenemos estos dos AINES, ¿no? Más paracetamol, más opioides, o sea, quiere decir que hay falla a los AINES o no tolera o tenemos efectos secundarios o contraindicaciones, ahí y tiene contraindicaciones para algún anti-TNF, pues ahí podemos usar sulfasalacina. El pamidronato, la verdad que no, ya no se usa, solamente la sulfasalacina. Y sobre todo para compromiso periférico. Por otro lado, si nosotros tenemos un BASDAI, que es un score de actividad mayor a 4, ¿ya? Ahí de frente hay que usar un anti-TNF. Si tenemos enfermedad concomitante al dolor lumbar, como enfermedad inflamatoria intestinal o artritis periférica, ahí podemos usar anti-TNFs, ¿no? Para la enfermedad inflamatoria intestinal es preferible usar infliximab o adalimumab. Y para compromiso periférico podemos usar algún DIMARD como sulfasalacina o metrotexate más un anti-TNF. Y una vez iniciado el anti-TNF, tenemos que evaluar otra vez el BASDAI o el ASDAS a las 12 semanas, quiere decir a los 3 meses. Si tenemos todavía, si vemos que el BASDAI ha mejorado de 4 a 2, continuamos y con la misma terapia y tratamos de ir disminuyendo las dosis gradualmente. Pero si no hay una respuesta buena luego de las 12 semanas, con un anti-TNF podemos cambiar por otro anti-TNF. No hay ningún problema. Igual se va haciendo la evaluación cada 3 meses y se puede ir cambiando por distintos anti-TNFs y cada 3 meses hacer el tema del BASDAI, ¿no? Y bueno, eso es todo con respecto a espondilitis anquilosante. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Sí, doctora, buenos días. ¿Me escucha? Sí, sí, doctor, bien. Tengo una pregunta sobre la complicación más frecuente de la espondilitis anquilosante. Estaba leyendo que era la uveitis anterior. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado? ¿Los corticoides tópicos y fármacos midriáticos? Esa era mi duda. Para las uveitis, si nosotros tenemos uveitis recurrentes, o sea, si es un primer episodio, con corticoides tópicos puede mejorar y generalmente eso resuelven entre las 4 semanas, a partir de las 4 semanas, ¿ya? Pero si estas uveitis son recurrentes, hay un riesgo, ¿no? De poder perder la vista. Y en ese caso sería ideal también, si asociado a eso hay un compromiso lumbar, axial, sería ideal usar un anti-TNF y de estos el que mejor respuesta ha dado para uveitis es el adalimumab. Entonces hay compromiso ocular, aunque al inicio hemos revisado de que era muy poco frecuente, ¿no? Puede ocurrir, sí, pero es muy poco frecuente, es más frecuente con las artritis reactivas, pero si hubiera y estas fueran recurrentes, hay que plantear un anti-TNF como el adalimumab. Y el uso de midriáticos o eso, bueno, el manejo lo hace el oftalmólogo, ¿no? Pero de nuestra, tenemos que ofrecerle el biológico. Ok. Y doctora, en cuanto al uso ¿Alguna de la pregunta más? indometacina, Sí, ¿cuál es la sí, pregunta con doctora, la indometacina? en cuanto al uso de la indometacina, ¿por qué usaríamos ese fármaco? ¿Como una primera elección en AINES o me estoy equivocando?
No, la indometacina, puedes usar cualquier AINE, desde naproxeno, puedes usar naproxeno, diclofenaco, indometacina, etoricoxib, los coxib. La indometacina es un AINE muy potente, pero es muy gastrolesivo, ¿ya? Y habitualmente se necesita dosis altas. Es bastante potente, controla muy bien el dolor inflamatorio en este tipo de pacientes, pero hay que tener mucho cuidado con los efectos secundarios. Por eso la recomendación era usar sobre todo los COXIP, ¿no? Que tienen menos riesgo de úlceras gastrointestinales. Pero la recomendación es cualquier AINE. Puedes usar cualquier AINE a dosis plena y puedes usar incluso dos AINES. Pero hay que tener en consideración, ¿no? Los efectos secundarios y la evaluación, ver la respuesta por lo menos a la segunda semana, no esperar tanto. Ya, doctora, gracias. Ya, ok, entonces vamos a ver un caso clínico para que un poquito nos quede más claro. Es un varón de 25 años que tiene dolor lumbar, imagino, crónico, desde la escuela secundaria, o sea, desde los 16 años en promedio. Y generalmente este dolor es más severo en la mañana, cuando despierta y después de la inactividad prolongada, o sea, luego del reposo prolongado. Mejora si se estira, se mueve o participa en ejercicios. Describe la presencia de rigidez de 60 minutos de duración a nivel de la espalda. Su dolor se encuentra principalmente en la región torácica inferior y se caracteriza como espasmos musculares. Él se despierta por la noche después de 3 a 4 horas de sueño con dolor de espalda y tiene que caminar para aliviar el dolor. Ocasionalmente tiene dolor en la región glútea o en las nalgas, el cual es de características intermitentes. La toma de naproxeno reduce los síntomas de rigidez y dolor. Dentro de sus antecedentes no menciona ninguno, se dedica a la docencia, es soltero, no fuma ni consume alcohol, tiene una historia familiar, en la historia familiar no hay antecedentes de familiares con dolor de espalda, tiene un hermano con psoriasis y dentro de los medicamentos no toma ninguno en particular. En la revisión por sistemas tuvo un episodio de iritis en la universidad que se resolvió con gotas oculares tópicas de corticoides. En el examen físico general, los signos vitales están normales. En la piel no hay lesiones cutáneas. A nivel pulmonar, cardíaco, gastrointestinal y neurológico, todo está normal. En el examen musculoesquelético, la columna cervical tiene un rango normal de movimiento. No hay evidencia de artritis periférica o puntos de sensibilidad en región torácica o lumbar. Hay pérdida de la lordosis lumbar y el test de Chauvert es de 10 a 13 centímetros de flexión completa, ¿no? Lo normal tiene que incrementar hasta 15. Bueno, hasta ahí. ¿Cuáles son las características típicas del dolor de espalda de tipo inflamatorio? ¿Alguien quiere participar? Sí, doctor. No, bueno, primero vemos que el paciente es joven, no es menor de 45 años. Con respecto a su dolor de espalda, se ve que uno mejora al ejercicio el dolor o a la actividad física y mientras que está en reposo este dolor se agrava. También se presenta que el dolor ha sido más de 3 meses, ¿no? En este caso el paciente es de secundaria. Claro. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna otra característica? Doctora, también es tipo matutino y también dura más, la rigidez dura más o dura 1 hora, ¿no? Que es lo común. Y también menciona que mejoraba la toma de aire, ¿no? Como naproxeno, que mejoraba, que mencionó. Ujú. Ya, correcto. ¿Qué más? ¿Algo más?
¿Podría ser el dolor nocturno, doctora? Dolor nocturno, que es algo característico, ¿está bien? ¿Qué más? Mencionó que tenía un dolor cerca a la cadera, entonces podría ser un dolor sacroiliaco. Dolor sacroiliaco, ¿ya? Para eso, hay algunos test para evaluar el dolor sacroiliaco, que no les he mostrado, pues es el test de Patrick. Entonces, para el test de Patrick, nosotros ponemos al paciente en decúbito supino y le pedimos que el miembro que vamos a evaluar, ¿no? Haga como un 4, ¿no? Doble y lo ponga sobre la otra rodilla, como un 4. Y tratamos de hacer presión sobre la rodilla flexionada. Si el dolor lo refiere a nivel del inguinal, nos habla de un dolor articular, ¿no? Esto es un recordatorio para los que ya hemos rotado en práctica, y para los que aún no han rotado, lo vamos a recordar. Vamos a mencionarlo. Entonces, si ese dolor es a nivel inguinal, el dolor es a nivel el compromiso es a nivel articular, ¿no? En la cadera. Pero si el dolor es a nivel de la región glútea, nos habla de un dolor sacroiliaco. Esa sería una forma indirecta de valorar la sacroileitis. Y lo otro es palpando directamente, ¿no? Sobre el glúteo a nivel sacroiliaco, y el paciente va a despertar dolor y ver si eso es bilateral o unilateral. Y bueno, casi todo lo que han dicho ustedes, ¿no? La edad de inicio, el tipo de inicio, la duración de los síntomas. Este paciente empezó desde la secundaria, la rigidez articular, que también lo mencionó su compañera, el dolor nocturno, que mencionaron, la característica del dolor inflamatorio, que mejora con el ejercicio, empeora con el reposo. Luego el dolor a nivel sacroiliaco, que también era frecuente en este paciente. No nos habla el caso de un déficit neurológico, que no es usual, y tampoco nos hablaba de la expansión torácica, pero habitualmente cuando hacemos esa medida de la inspiración prolongada y luego la expiración máxima, normalmente, si no me equivoco, es de 0 a 4, de 1 a 4, lo normal. Si es menos de eso, habla de una disminución de la expansión torácica, ¿no? Ahora, ¿cuáles son otras características que están asociadas a este diagnóstico que debemos buscar? Pues está bien, ya hay compromiso axial. ¿Qué otra cosa más tenemos que buscar? Ya hemos visto que puede ser compromiso de la columna y de sacroiliaco. ¿Qué más debemos buscar? ¿Qué otros compromisos pueden darnos? Compromiso ocular, ¿Cómo aunque ya tienen un antecedente. Ya tenía el antecedente, ¿no? Entonces habría que mandarlo también al oftalmólogo o preguntarle si no ha tenido compromiso recurrente. Lo característico acá es la recurrencia. ¿Qué más? Ocular, Cardíaco, doctora, como los trastornos de conducción, como bloqueos. bloqueos cardíacos, tienen riesgo de infartos, ¿no es cierto? Muy bien, doctor. ¿Qué más? Doctora, pulmonar, fibrosis. Fibrosis pulmonar, sobre todo cuando han pasado 20 años de enfermedad, ¿no? Estadios avanzados. Ya, ¿qué más? Insuficiencia aórtica, doctora. Insuficiencia aórtica. ¿Qué más? Si es que existe compromiso renal, doctora, puede haber amiloidosis renal. Amiloidosis, ¿no? Entonces buscar una proteinuria, porque la amiloidosis se caracteriza por proteinurias masivas, en síndromes nefróticos, más allá de 5 gramos. Y para eso tenemos que hacer una biopsia, y en la biopsia tenemos que pedirle la coloración rojo Congo para la amiloidosis, ¿ya? O también nos puede dar el otro compromiso renal que puede dar. Nefropatía por IgG, doctora. Nefropatía por IgA. ¿No? Como una Henoch. La Henoch Schönlein hace nefropatía por IgA.
Ya, ¿qué más? Neurológico, ¿no? Síndrome de la Una causa. radiculopatía, doctor. La conecto. Pero lo más importante, ¿se acuerdan que les había mostrado como un esqueletito en el cual había el compromiso axial, la centesis? Tenemos que buscar la centesis y para eso tenemos el score de Masses, ¿no? Y la entesitis, la más frecuente es la aquiliana, ¿no es cierto? Esta era, bueno, ese es el caso, tenía una entesitis aquiliana. ¿Y qué más tenemos que buscar? Artritis periférica, sobre todo en miembros inferiores, ¿no? No se olviden la distribución. Ese muñequito, acuérdense, véanlo siempre y acuérdense la distribución para buscar una espondilitis anquilosante. Entonces, la centesitis es particularmente más frecuente, es la del tendón de Aquiles, puede estar la fascia plantar y los otros puntos, ¿no? Que habíamos hablado del primer espacio intercostal, el séptimo, crestas ilíacas, espina ilíaca anterosuperior, postero superior, la apófisis de la quinta lumbar también, eran 13 puntos, ¿no? Del score de Massi. La uveitis, que la mencionó su compañero, la ortitis también, que hablaron, la nefropatía por IgA, menos frecuente el compromiso neurológico y la fibrosis pulmonar, todo lo que hemos mencionado, ¿no? Bueno, esta es la radiografía del paciente, ¿qué les parece? Habíamos hablado de 4 grados, ¿no es cierto? Sí, doctora. Parece un grado 3, porque ya no se ve lo que es la articulación. Ujú. Claro, cuando tú ya no ves el espacio y cuando ves todo soldado es un grado 4. ¿Cómo diferencias el grado 2 y 3? El grado 3 va a haber, claro, ¿no? Engrosamiento, disminución del espacio articular, va a haber esclerosis subcondral y algunas erosiones. En el grado 2. En el grado 3 hay más erosiones, mayor esclerosis yuxtaarticular, disminución del espacio articular y engrosamiento de la articulación. ¿Ya? Entonces, ¿el diagnóstico cómo era? A nivel radiológico. Grado 2, sacroiliaco bilateral o grado 3 unilateral, ¿no? En este caso es grado 4 bilateral, o sea, de por sí ya nos da el diagnóstico, ¿ok? Muy bien, eso es todo. Entonces, no se olviden que un paciente joven con dolor lumbar inflamatorio, que ha tenido, que pueda tener un compromiso a nivel articular de tipo oligoarticular simétrico, compromiso de entesitis, compromiso ocular, no se olviden pedir una radiografía inicialmente quizás no nos puede ayudar, ahí nos va a ayudar más una resonancia, ¿no? Y no se olviden que en la resonancia tengan que pedir en STIR, por favor apaguen su audio, que puedan pedir en STIR y en T1, ¿no? Tratando de buscar las imágenes que nos hablan de actividad y que nos hablan de cronicidad. Aquí se los he puesto, ¿no? En actividad, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver edema óseo, puede haber sinovitis, ¿no? En cambio, cuando ya encontramos erosiones, depósitos de grasa, esclerosis, nos habla de un compromiso crónico. Y habitualmente el tratamiento que le demos acá no nos va a revertir esto. Tenemos que actuar en la actividad de la inflamación, ¿ya? Entonces, acuérdense de ese prototipo de paciente, acuérdense de la imagen que les he puesto, cómo es el compromiso, qué tienen que buscar, pidan los exámenes. Habitualmente, las espondiloartropatías son factor reumatoide negativo, el PCR es alto,
por lo general, pero no hay otras herramientas laboratoriales que nos puedan ayudar a diagnosticar más que las imágenes en la espondilitis anquilosante. Entonces, por eso es que a veces llegamos tarde al diagnóstico. Y todo el tiempo el paciente está con dolor lumbar y nosotros estamos dándole diclocondexa, diclocondexa, diclocondexa y no nos detenemos a ver por qué no está mejorando o ver las características del dolor, si es inflamatorio o mecánico. Por eso es que los molesto tanto con que aprendan a diferenciar, porque el no saber diferenciar nos lleva a que estos pacientes pierdan su oportunidad de tener un diagnóstico temprano, un manejo oportuno. ¿Ya? Ok, doctores, nos vamos a quedar el día de hoy aquí. En la tarde tengo dificultades porque tengo consulta en el hospital y me va a ser un poco complicado hacer la clase. El siguiente jueves podrían en la mañana, si tendríamos que recuperar la clase. Claro, Sí, Sí, doctora. doctora, normal. Ahora normal. Ya, entonces me voy a poner de acuerdo con... Ay, Dios, no he grabado la clase. Ay, por favor, si en la clase no estoy grabando, háganme recordar. Pensé que la había dejado grabando. Bueno, ni modo. Ya, entonces el siguiente jueves, que es en la mañana, de 10 a 12 es que ustedes pueden, ¿no es cierto? Sí, doctora. Sí, doctora. Y en la tarde, ¿pueden? En En la, la ta- tarde. en la tarde sería, doctora, en nuestro horario de 3 a 5. Ujú. Bueno, lo que pasa es que el jueves tengo clase, tengo consulta en la mañana. No voy a poder. Eh, en mayo voy a ver si hay algún turno en jueves que me toque en la tarde para recuperar en la mañana y hacer tratar de hacer los otros dos temas. Los temas que vienen son bien cortitos. Entonces yo creo que voy a procurar la siguiente clase si podría extenderme más allá de las 5, esa sería mi pregunta. O a las 5 en punto tienen que hacer algo. O empezar un poquito antes de las 3, 2:30, por ejemplo. podríamos empezar un poco antes, Un poco doctora. antes, Yo sí, está bien. Sí, doctora, hay que empezar antes. Entonces empezamos a las 2 en la siguiente semana, ¿les parece? Claro, doctora. excelente. Sí, doctora, está bien. Sí, doctora, está Ya. bien. Ok, doctores. Miren, hoy día no sé qué ha pasado, hay bastante ausencia. Eso es importante para la calificación, ¿ya? Conversen con sus compañeros, por favor, y por eso les pregunto si tienen disponibilidad para que todos puedan estar presentes en la clase, ¿ya? Ok, ahí nos quedamos.